Ya estamos aquí en el último capítulo de la primera carta a los Corintios. Ya estamos en el último capítulo para finalizar ya la carta. Vamos a mirar ahora el tema de las ofrendas. Él hace en esta carta, hace una pequeña alusión al tema de las ofrendas, tema que amplía mucho más en la segunda carta a los Corintios. Ustedes saben por lo que escribió el apóstol Pablo, sobre todo en la segunda carta a los Corintios, que es una carta bastante severa, bastante fuerte. La segunda carta a los Corintios, esta es una carta de una exhortación, pero la segunda carta es bastante fuerte. Y en esa segunda carta, él deja entrever o deja ver claramente, más bien, que los corintios no fueron nunca una iglesia generosa y que nunca cumplieron con el deber que ellos tenían de la manutención del apóstol Pablo, y que fue precisamente durante su trabajo misionero en Corinto cuando el apóstol Pablo tuvo que hacer carpas para poder sostenerse a él, sostenerse él mismo. Entonces no se trata de una iglesia generosa, no se trata de una iglesia que sabe dar. Y por eso el tema de la ofrenda es un tema que él trata fuertemente en la segunda carta, pero hace una pequeña alusión en esta carta. Y quiero que vayamos al capítulo número 16, ya el último capítulo de la carta, y ese es el último tema que él trata. Pienso que es uno de los temas más difíciles de tratar, ¿cierto? Porque cuando este tema se trata, queda en riesgo nuestra integridad, queda en riesgo las intenciones de nuestro corazón, quedamos expuestos a ser juzgados como unas personas malintencionadas, pero bueno, nosotros tenemos el testimonio completo del apóstol Pablo y sabemos que él es un hombre con un completo desapego a las cosas materiales y con una integridad tremenda, porque renunció a todo y aún fue un hombre que se despojó de todo lo que tenía para invertirlo en la obra del Señor. Entonces él escribe lo siguiente en el capítulo 16. Vamos a leer los primeros 4 versículos acerca de lo que dice de la ofrenda, algunos principios muy simples, muy sencillos, que arrojan mucha luz acerca del dar en cuanto al Nuevo Testamento o en cuanto a las iglesias cristianas. Dice Primera de Corintios 16, del 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Este texto es muy interesante porque él lo dice precisamente por la autoridad que tiene como apóstol. Recuerden que él tiene autoridad apostólica y que el apóstol es uno que ha sido enviado directamente por el Señor Jesucristo y que habla de parte del Señor Jesucristo y no de parte suya. Y por eso él habla aquí utilizando su autoridad y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que fue una orden en la iglesia de Galacia, y es una orden también para la iglesia de Corinto. Dice: hagan ustedes lo mismo que yo le ordené a los creyentes de Galacia. Es interesante cómo el apóstol Pablo aborda este tema y dice: no es una petición, no es una limosna, no es una sugerencia, no es una súplica, es una orden, es una orden. Esto es supremamente importante que nosotros lo entendamos, porque existe un principio del dar que no es una sugerencia o una opción que tenemos, sino que es una orden dada por un apóstol que fue enviado a los gentiles, es decir, que tiene toda la autoridad de parte de Dios para pedir estas cosas, y no solamente que tiene la autoridad, sino el testimonio de una vida que ha renunciado por completamente a las comodidades y a los lujos, de tal manera que él está pidiendo dinero específicamente para la obra, y lo está pidiendo no como una opción, sino como una orden en su calidad de autoridad de la iglesia. Entonces dice:
hagan ustedes de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, una orden. Versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Mire lo que dice, es una orden. ¿Cuál es la orden? Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día del servicio, el día domingo, el día que se celebra la resurrección del Señor Jesucristo, el día en que lo quieran o no lo quieran reconocer los adventistas, fue el domingo, el día en que toda la iglesia primitiva se reunía. La iglesia primitiva no se reunía los sábados, la iglesia primitiva se reunía los domingos porque los domingos tenían una celebración de la resurrección de Cristo, quien se le apareció a ellos resucitado el primer día de la semana. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el primer día de la semana cada uno aparte una ofrenda conforme a lo que haya prosperado. Y eso es bien interesante. La debe apartar cada primer día de la semana. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que esto es algo que debemos hacer a solas con Dios, que no es algo que se deba hacer, que no es algo que se deba hacer eh, eh, ¿me están escuchando bien? Hermano Donaldo, sí. Ok. No sé, que me está entrando una llamada y no entiendo por qué me entra la llamada ahora. Bueno, les decía que es algo que todo creyente debe hacer. Número uno, que es una orden apostólica. Pablo tiene autoridad para hacer esta orden y dice que eso lo debe hacer cada creyente a solas con Dios. Dice cada día en su casa, dice en su casa. No dice en su casa, pero dice que la persona debe traer la ofrenda a fin de que no haya que pedírsela, que no haya necesidad de pedírsela. Es decir, que esto tiene que ser parte del culto, tiene que ser parte de la adoración, es algo que yo aparto. Entonces, se supone se supone que la persona cuando se prepara para ir al encuentro del Señor, la persona cuando se prepara para adorar a Dios, cuando se prepara para ir al culto, debe preparar también su ofrenda. No debe estar en el culto y en el momento del culto entonces decir, llegó el momento de las ofrendas, voy a abrir la billetera, voy a mirar cuánto dinero tengo, voy a ver cuánto doy y lo hacen motivados por la exhortación que se hace en el momento. Todo este asunto ha llevado a la iglesia a tener un problema grave en cuanto al testimonio. Hemos sido el nombre de Dios ha sido blasfemado por la manera como se piden las ofrendas. Entonces hay un detalle supremamente interesante y es que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, y es evidente que esta ofrenda no es para él, no se trata de la ofrenda que le debieron dar en su momento cuando él servía allá, no se trata de esa ofrenda, se trata de una ofrenda para los creyentes pobres que se quedaron sin nada que comer por causa de una hambruna que vino sobre Jerusalén. Y Jerusalén es la iglesia madre que atravesó por un momento supremo de crisis, de hambre, y que esa necesidad fue cubierta por las iglesias hijas de esa iglesia madre, es decir, por las iglesias que fueron fundadas por esos discípulos y por esos apóstoles que salieron de esa iglesia madre en Jerusalén, y que el apóstol Pablo quiso que las iglesias que él había fundado también contribuyeran al sostenimiento de los pobres en Jerusalén, de los creyentes pobres en Jerusalén. Entonces, él no está pidiendo dinero para él y él está diciendo cómo debe uno prepararse para ir, cómo debe uno prepararse para ir a adorar a Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Que la ofrenda, ¿qué es lo que él busca con esta orden? Que la ofrenda sea algo entre tú y Dios,
que la ofrenda no sea producto de la coacción, de que te presionen, del discurso que se da en la mitad del culto, porque el culto no debe ser para eso. En el culto se debe exaltar al Señor Jesucristo y lo que se da en el culto debe provenir del corazón. Para que sea una ofrenda sincera, tiene que provenir del corazón, tiene que ser entregada de una manera voluntaria, sin que haya coacción alguna. ¿Y cómo sabemos que una ofrenda es voluntaria? ¿Cómo sabemos que lo que tú estás trayendo al altar es de verdad algo que le estás ofreciendo a Dios con alegría de corazón, con gratitud? Pues porque tú lo haces a solas con Dios, porque tú preparas tu sobre, lo que sea que vas a entregar, tú lo preparas, tú te sientas, tú piensas realmente con justicia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que el apóstol Pablo está diciendo, perdón, que, que tiene que ser allá y de manera que en el culto no se deben pedir ofrendas, es decir, que no debemos dar ese aspecto de que estamos comercializando con la fe, sino que al contrario, todo lo que yo llevo a la congregación debe ser algo que de verdad me nazca a mí en la presencia de Dios, debe ser algo para prepararme para llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer sinceramente para que nuestra ofrenda sea agradable a Dios? Porque la ofrenda no es para el pastor, aunque sea el pastor el que la administre. La ofrenda no es para los ministros de la iglesia, aunque ellos sean los que la administren. Eso no importa. Ellos le darán cuenta a Dios de cómo la administran y de qué la invierten. Ellos serán responsables delante de Dios de lo que hagan con esa ofrenda. Pero cada uno de nosotros es responsable de lo que da conforme a lo que de verdad ha prosperado. Es decir, él no está hablando aquí de un diezmo, ni está hablando de un porcentaje, está hablando de equidad, está hablando de que si tú eres una persona próspera, tu dar tiene que ser conforme a tu prosperidad. No tiene que ser algo como que, ay, yo saco X porcentaje. No, dice, voy a leer de nuevo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ponga aparte algo según haya prosperado. No dice cuánto, dice simplemente que tiene que ser proporcional a lo que tú has prosperado, a lo que tú has prosperado. Entonces, hermano, yo pienso y ese es como una guía para mí y una guía que yo ofrezco, que una persona tiene que tener en cuenta cuál es el nivel de vida en el que ella vive. Una persona tiene que tener en cuenta cuánto se gasta ella en una cuenta de un restaurante, cuánto cuesta un par de zapatos que ella compra, cuánto cuesta el carro que tiene, cuánto cuesta la casa que tiene, cuánto es el promedio de ingresos que recibe y de qué manera gasta. Y tiene que haber un balance entre eso y lo que yo le doy a Dios, porque eso es lo que Dios ve. Por eso motivo fue que el Señor Jesucristo dijo, esta viuda pobre dio más que todo el mundo. ¿Por qué? Porque entregó todo su sustento, porque los ricos realmente estaban dando las obras. Jesús conoce toda nuestra vida, incluida nuestras finanzas. Y Jesús sabe realmente, nosotros a nadie le decimos cuántos son nuestros ingresos. Nadie dice cuántos son los ingresos. Y en cuanto al bendito diezmo, realmente yo conozco muy pocas personas que diezman, muy pocas, hermanos, perdónenme que le digo, diezmar es literalmente sacar el 10% de todo lo que yo gano. Y son muy pocas las personas que lo hacen. Y quiero decirles que las personas, entre más dinero tienen, menos porcentaje dan. ¿Por qué? Se los voy a decir así de sencillo, porque estamos hablando es de la proporción de lo que damos, de la proporción. El apóstol Pablo está hablando de equidad y de proporción y dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, o sea, según tu nivel de vida, según tu estatus financiero y según tu estatus social. Así debe ser tu ofrenda. Entonces, yo encuentro por ser
más clara, yo encuentro algo que es muy común. Cuando una persona se gana 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, diezma, diezma. Pero cuando una persona se gana 10 millones de pesos, no diezma, no diezma. ¿Por qué? Porque le duele dar el diezmo. ¿Cuánto sería el 10% de 10 millones de pesos? Entonces, a esa persona le duele. Y esa persona que tiene unos ingresos de 10 millones de pesos viene a diezmar exactamente lo mismo de lo que gana una persona que recibe solamente 2 millones de pesos. Allí es donde está el pecado, en la inequidad para el dar. Allí es cuando tu ofrenda para Dios no es justa. Y esto es algo que es entre usted y Dios. Nadie se tiene que meter en eso. Nadie se tiene que meter en eso. Nadie se tiene que meter en sus finanzas. Nadie se quiere meter en su vida. Yo le estoy interpretando lo que dice aquí el pasaje, que va de acuerdo con lo que Jesucristo dijo. Hombre, la viuda que echó las 2 monedas de a 50 ha dado más que todos ustedes, porque todos estos ricos han dado una suma de dinero que quizás es muy alta, pero que para ellos son las sobras. Y ¿qué es lo que podemos ver en este momento? ¿Qué es lo que podemos ver? Hombre, lo que podemos ver es que a Jesús sí le impacta la manera como ofrendamos o la manera como diezmamos. A Jesús sí le impacta. Entonces, esa es una parte que hay que tener muy en cuenta. Entonces, les decía, las ofrendas sí impresionan a Jesús. Hermanos, si las ofrendas no fueran importantes para Jesús, Jesús no hubiera dicho lo que dijo de aquella viuda. Si las ofrendas no fueran importantes para Jesús, Jesús no se hubiese eh, 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 puesto delante del alfolí. Es que Jesús ese día estaba en el templo y Jesús se puso frente al alfolí. Si a Dios no le interesara nuestro dinero, Jesús nunca se hubiese puesto de pie delante del alfolí, nunca hubiese puesto su mirada en las ofrendas y mucho menos hubiese manifestado algo con respecto a las ofrendas. Pero la Biblia en ese pasaje dice que estando Jesús en el templo, comenzó a observar a todos los que traían las ofrendas y comenzó a observar las ofrendas que cada uno traía. Y se asombró por la ofrenda de la viuda y no solamente se asombró, sino que lo dijo públicamente. Y se refirió Jesús a que a Jesús lo que le impacta de la ofrenda es la reciprocidad que hay entre lo que cada uno de nosotros ha recibido y lo que da. Es decir, eso es lo que Dios demanda de tu ofrenda. Que si Dios en su soberanía, en la manera soberana como ha repartido las riquezas, a ti te ha bendecido y a ti te ha prosperado y tú eres una persona que mantiene un nivel de vida alto, tus ofrendas tienen que ser equitativas con respecto a ese nivel de vida. Tienen que corresponder, tienes que corresponder. Pero si hay una persona que viviendo en condiciones muy estrechas, da lo mismo que tú, que tienes una cantidad de bendiciones y una cantidad de recursos, entonces tu ofrenda es recibida delante de Dios como una ofrenda mezquina, como una ofrenda mezquina. Y ahí ya hay un problema. Eso es todo lo que el apóstol Pablo hasta aquí está explicando acerca de la ofrenda. Entonces dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, que nadie te diga, hazlo tú solo delante de Dios, según haya prosperado, que tu ofrenda sea justa conforme a lo que Dios te ha dado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, que no haya ese escándalo, que no haya esa vulgaridad que hagan parecer el culto como una tómbola o como una venta de algo. Eso es lo que Dios no quiere que suceda. Tercero, dice,
el versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esta no es la ofrenda que se recoge en las iglesias normalmente para el sostenimiento de la iglesia, no. Esta es una ofrenda que se recogía porque la iglesia madre, ya lo dije, estaba pasando una crisis por una hambruna que hubo en Jerusalén en esa época. Pero hay algo importante aquí, y es que hay personas designadas para recolectar esa ofrenda, que uno tiene que someterse a la hora del dar a lo que está establecido en la iglesia, que no se trata de dar al que me dé la gana, no se trata no, yo entiendo, es decir, yo entiendo, comprendo que estamos viviendo una situación de falta de honestidad por parte de algunos ministros, que estamos viviendo una situación en donde se pierde la confianza para creer en la integridad de los ministros a la hora de administrar las ofrendas, y que de pronto muchas personas digan, ay no, yo mejor cojo mi diezmo y se lo doy a los pobres, yo mejor cojo mi ofrenda y se la doy a otra persona. Pero lo que enseña el Nuevo Testamento y lo que enseña el apóstol Pablo es que tienen que haber unas personas designadas para recolectar esa ofrenda. Si quizás esas personas se han elegido incorrectamente, ya eso es otra cosa, pero lo cierto es que las personas que recolectan la ofrenda tienen que ser personas íntegras, personas consagradas a Dios y personas que no tengan nada de avaricia en sus corazones. Eso es lo que hay que ser, que las personas que recogen esa ofrenda sean personas llenas de integridad y que no tengan avaricia en sus corazones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la ofrenda tiene que ser llevada a los ministros, a los líderes? Porque uno no puede estar en la iglesia dándole dinero al que le da la gana. Hay muchas personas que no dan el dinero en la iglesia. Escuche lo que voy a decir porque esto es delicado, pero lo voy a decir, aunque de pronto algunas personas se molestan. Hay personas que les gusta dar la ofrenda y hacer tocar la campana, que todo el mundo sepa que está dando la ofrenda. Hay personas que les gusta darle ofrendas a los hermanos, pero de frente. Es decir, que los hermanos sepan, mira que te estoy ofrendando, mira que te estoy bendiciendo. Y de esa manera establecen como un yugo de un favor, de un deber con la persona a la que estamos bendiciendo. Ese no es el orden de Dios en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que no es correcto? Yo estoy hablando de lo que no es correcto. Si usted lo hace a su manera, hágalo a su manera. Pero no es correcto que usted en una congregación tome del dinero que debe entregar a la iglesia y comience a dárselo a los hermanos que a usted le parece que tienen necesidad. Eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Por qué? Hermano, porque el pastor de la iglesia es el que realmente conoce la vida de las ovejas y sabe realmente quién está necesitado y quién no. ¿Por qué? Porque no podemos darle a todos los necesitados. En la Biblia hay unas especificaciones hechas por el mismo apóstol Pablo, por el mismo apóstol Pablo. De hecho, en la primera carta de Pablo a Timoteo, que es una carta pastoral, recuerdo que alguien me dijo que por qué no dábamos las epístolas pastorales, y una de las cosas por las cuales no doy las epístolas pastorales, se los voy a decir, es porque es una carta dirigida a los pastores. Primera y segunda de Timoteo es una carta de instrucciones a los pastores. Y yo no tengo muchos pastores como alumnos, yo tengo más bien ovejas como alumnos. Si yo comienzo a decirles a ustedes que son las ovejas, ¿cómo es que dice Pablo que se debe administrar una iglesia? Y van a darse cuenta en Primera de Timoteo que la iglesia de ustedes no la están administrando correctamente. Ustedes van a entrar en crisis con la iglesia y van a perder cada vez más el respeto por el pastor y van a entrar en una crisis espiritual. Cuando se den cuenta,
que su iglesia no está siendo manejada como el apóstol Pablo ordena, que es como Jesucristo ordena, porque el apóstol Pablo es el apóstol enviado por el Señor Jesucristo. Entonces, eso de que yo no le doy la ofrenda a los pastores, sino que yo soy muy bueno, y yo tengo mucha compasión de los hermanitos pobres que hay en la congregación, y entonces yo le digo a Juanito, ay Juanito, o esos hermanitos que hay en la congregación que les gusta contar que no han comido, que no tienen plata para el arriendo, que no tienen plata para los servicios, que están sin dinero, que no saben cómo hacer para comprarle el desayuno a los niños. Esos hermanitos que establecen esa conversación así y que finalmente te arrancan el dinero de las manos, pero que te dejan el beneficio de sentirte súper santo, súper bueno, súper generoso, porque le ofrendaste al hermano y tú crees que hiciste una buena obra, pero realmente no hiciste una buena obra, sino que fuiste rebelde y le diste dinero a un hermano que tiene por costumbre no trabajar, no obedecer y sonsacar a los hermanos incautos y rebeldes que no están sometidos a los pastores. Y de esa manera el evangelio del Señor sigue siendo blasfemado, porque la palabra dice claramente, no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando el pan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los justos tienen hambre, cuando los justos tienen carencia, cuando los justos tienen necesidad, si son justos van al trono de Dios, van al trono de la gracia. Y nosotros, sin que ellos nos pidan, Dios nos da la orden a nosotros. Este dinero es para Juanchito. Y Juanchito no tiene la necesidad de andar mendigando. ¿Por qué? Porque es un justo y los justos no mendigan. Los justos no piden. Los justos no se quejan del dinero. Los justos esperan en Dios, claman a Dios y Dios sabe de qué cosa tiene necesidad. Pero hay, repito, algunos hermanitos que les gusta el protagonismo. No les gusta eso de echar el sobrecito en el alfolí, que nadie sepa cuánto dan. Ellos quieren sentirse como Papá Noel, ellos quieren sentirse más buenos que el pastor, que no se preocupa por esas pobres ovejas hambrientas. Pero es porque usted no conoce el rebaño lo conoce el pastor. Porque usted sea buena gente, no conoce más el rebaño. El conocer el rebaño es un don que Dios le da al pastor a quien le entrega el rebaño. Si a usted no le han entregado el rebaño, usted no puede tener la capacidad de conocer el rebaño, porque el rebaño no se lo entregaron a usted, se lo entregaron al pastor. Y el que tiene que repartir las ofrendas según la necesidad es el pastor, porque el pastor sí conoce el rebaño, sí conoce las ovejas y sí sabe quién de verdad necesita. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 5, del 3 al 18, para que ustedes comprendan mejor qué es lo que estoy tratando de decir, porque yo sé que es un tema complicado. Primera de Timoteo capítulo 5, y vamos a leer del 3 al 18. Aquí el apóstol Pablo le está dando las instrucciones a Timoteo, que es el pastor que él dejó en la iglesia de Éfeso, de cómo debe administrar el dinero. De tal manera que ¿quién debe administrar el dinero en una iglesia? El pastor. Ay, pero es que mire que los pastores se han vuelto ladrones, se han vuelto corruptos. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que Dios haya determinado que sean ellos los que administran las ofrendas en la congregación. A propósito, a propósito, las ofrendas son para bendecir a los que tienen necesidad, pero esos que tienen necesidad tienen que pasar por un filtro, tienen que ser clasificados con sumo cuidado, porque hay unos lineamientos en la palabra de Dios a la hora de dar ofrenda. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 18. Vamos a la palabra de Dios y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra honra tiene que ver con darle un auxilio económico a cada viuda, porque las viudas
eran sostenidas por sus maridos. Cuando el marido moría, quedaban desamparadas. Pero como eran viudas de la congregación está obligada a mantener las viudas. Toda congregación está obligada a mantener las viudas, pero no a todas las viudas, sino a las viudas que cumplan con los siguientes requisitos. Volvamos al versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿hay alguna viuda? Sí. ¿Pero tiene hijos trabajando? Sí. Ah, bueno, entonces que la mantengan los hijos que trabajan, porque eso es lo que Dios manda. Sigamos con el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, o sea, sirve a la iglesia con su clamor, con su oración. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El apóstol Pablo está diciendo, a las viudas que andan buscando marido, no se les debe dar ayuda. Eso lo dice en otras palabras. Yo estoy traduciendo aquí. Ahora dice el versículo 8. Porque si alguno, aquí es donde está el detallito, ¿por qué no le podemos dar dinero a todo el que esté pasando hambre? Porque usted no sabe la causa por la cual está pasando hambre. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué está diciendo? Que cada hombre tiene que proveer para su casa. Y en la otra carta dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, nosotros no podemos darle dinero a una persona que no quiere trabajar. La iglesia no puede mantener a la gente vaga, a la gente floja y a los que insisten en vivir de la lástima, porque ellos deshonran el evangelio con su actitud. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Hay personas que están pasando por calamidades que son ajenas a ellas, circunstancias ajenas de las cuales no son responsables. Una empresa quebró, se quedó sin trabajo momentáneamente, mientras busca empleo, hay que ayudarlo, pero es diferente. Pero hay hermanos que nunca tienen empleo y que cuando consiguen un empleo, se salen del empleo o hacen que los botan porque siempre están orando y predicando en el trabajo, o porque llegan tarde, o porque hablan mal del jefe. Entonces, los que no quieren trabajar, que no coman. Entonces, yo no puedo ayudar a todo el mundo. Entonces, ¿qué debo hacer con las ofrendas para los pobres? Se las debo entregar al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que conoce la vida de las ovejas y sabe quién de verdad tiene necesidad. Versículo 9. Sea puesta en la lista, se refiere a la lista de a quién le dan las ayudas, los recursos. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Óigase bien, estas son las únicas viudas que tienen derecho a que sean ayudadas en la iglesia. Lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces está diciendo que no es a todas las viudas, es a las que sirven a la iglesia, es a las que cuando se les murió el marido no pensaron en ir a reemplazarlo, es a las que están allí lavándole los pies a los santos, humildes, trabajando para Dios y orando día y noche. Esas son las viudas que hay que ayudar porque son útiles en la iglesia y porque prestan un servicio. Pero si una mujer es viuda y ni siquiera ora en la iglesia, no mueve un dedo, no hace nada, no se puede ayudar. Continuemos leyendo para qué son las ofrendas. Versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas,
y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, que gobiernan ¿qué? La iglesia, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, de doble salario. Aquí la honra y el honor se refiere a la ofrenda que se les da. Y dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué está diciendo? La ofrenda para los ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza debe ser el doble de lo que se le da a otros miembros de la congregación. Porque la escritura, versículo 18, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por todas estas cosas, el dar debe estar canalizado por las personas que han sido designadas por Dios para recibir las ofrendas. Entonces tenemos que la ofrenda tiene que ser voluntaria, a solas con Dios, cada primer día de la semana. Yo no debo presentarme a un servicio con manos vacías, hermano. Aprenda eso. Aprenda. Mire, no hay cosa tan linda. O sea, usted conoce el gozo de cantar para el Señor. Usted conoce el gozo de adorar al Señor. Pues hay un gozo cuando usted coge su sobre y en la noche anterior, el sábado por la noche, usted abre su sobre y coloca allí una ofrenda conforme a todo lo que usted ha recibido de parte de Dios y hace una oración de gratitud y consagra sus finanzas a Dios y le dice, Señor, aquí está. De lo que tú me has dado, yo doy para ti. Y usted hace eso solito allá en su casa. Yo te pido que bendigas mi economía, yo te pido que bendigas mis finanzas, yo te pido que reprendas al devorador. Esto es para ti, Señor, con cariño. No me lo está pidiendo el pastor, no me lo está pidiendo ningún hombre. Yo lo voy a entregar ahí, pero es para ti. No hay cosa más preciosa, no hay cosa que deleite más el corazón, no hay cosa que quite más la avaricia del corazón y que traiga paz y que traiga prosperidad y que traiga abundancia y que traiga lo que pregona la gente, libertad financiera, porque la libertad financiera comienza en el corazón, cuando yo me desprendo del amor por el dinero, cuando yo me desprendo de la soberbia, de querer darle a quien yo quiero. No tiene que ser un dar sacrificial, lo pongo aquí. Ah, pero que el pastor se lo va a robar. Allá el pastor con Dios, caro la va a pagar. Eso es grave si hace eso y Dios lo va a reprender. Pero esa ofrenda que usted entrega es para Dios y Dios la recibe. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allá arriba lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Cristo ve las ofrendas. Como vio la ofrenda de la viuda y como vio la ofrenda de los ricos, así ve tu ofrenda, así ve mi ofrenda y lo hacemos es para Él. Y tenemos que someternos a los lineamientos de la iglesia, porque repito, en la iglesia es que se sabe, hermano, quién es flojo y quién no es flojo. Mire, hay hermanos en la iglesia que trabajan duro, duro, tanto en la iglesia como secularmente, trabajan duro. Y yo siempre tengo dificultades con esto porque yo digo, yo prefiero 10,000 veces ayudar económicamente a un hermano que tiene esposa, que tiene hijos, que todos están sirviendo en la congregación, que trabaja de sola sombra, que trabaja secularmente, que se esfuerza, pero que lo que gana no le alcanza y siempre vive alcanzado con dificultad. Yo prefiero ayudar a alguien que sé que está sirviendo en la obra, porque realmente la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, a ayudar a un hermanito que nunca trabaja. ¿Pero por qué nunca trabaja? ¿Por qué lo botan de todas las empresas? Hermano, eso no es de Dios. Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Dios es fiel y no deja que los justos pasen hambre, ni que los hijos de los justos mendiguen pan. Entonces la falla tiene que estar en la persona que siempre está con esa pobreza absoluta. Pasamos por el desierto, hermano.
Yo he pasado por desiertos, todos tenemos que pasar por desiertos, pero en el desierto es donde más buscamos a Dios. Y en el desierto siempre hay maná y en el desierto siempre hay agua de la peña, siempre, para todos, los que le piden a Dios y los que atraviesan el desierto. Entonces, aprendamos a dar correctamente, aprendamos a dar sabiamente. Bueno, ahora continuamos en el versículo 5. El apóstol Pablo va a describir cuáles son sus planes, son planes personales. Y quiero simplemente añadir algo que tiene que ver con la ofrenda. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Yo quiero que miremos esos dos versículos, el versículo 5 y el versículo 6. Le dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues tengo que pasar por Macedonia. ¿Usted sabe por qué el apóstol Pablo tenía que pasar por Macedonia para poder ir a Corinto? ¿Sabe por qué? Porque los creyentes de Macedonia eran los que les daban a él dinero para sus viáticos, para sus viajes, para que fuera a Corinto. Eso lo dice el apóstol Pablo. Todo lo que yo necesité lo suplieron los hermanos de Macedonia y el resto con mis manos tuve que trabajar. Por eso es que esto está aquí junto, en la ofrenda, con este itinerario que el apóstol Pablo les está mostrando. Tengo que ir a ustedes, pero ¿saben qué? Para poder llegar a ustedes tengo que llegar primero a Macedonia, porque el dinero de los viáticos me lo dan los macedonios. A ellos fue a los que el apóstol Pablo les escribió, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fue a los filipenses. Los filipenses son la iglesia de Macedonia. Entonces él dice, tengo que ir a Macedonia. Ahora en el versículo 6, mire lo que dice, podrá ser que me quede con ustedes o aún que pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde haya de ir. Mire, cuando él llegue a Corinto, él llega a Corinto con los recursos que le envían los macedonios, que él recoge en Macedonia. Esos recursos los utiliza para ir a ministrar a los corintios. Pero esos recursos sirven para sus viáticos y para su llegada a Corinto. Y él dice, de Corinto tengo que ir a otro lugar, siempre y cuando ustedes me encaminen a ese lugar. ¿Qué significa que ellos los tienen que encaminar? Que ellos le provean el dinero para poder pasar a otra iglesia, para poder ministrar a otra de sus iglesias. O sea, todo depende de la generosidad de ustedes. Si me quedo hasta el invierno o si de pronto ustedes me pueden encaminar hacia otro lugar, o sea, hacia otra iglesia. Esto es bien tremendo. Dice el versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Una puerta grande abierta en Éfeso. Y si llega Timoteo, esta es otra recomendación que tiene que ver con el sostenimiento y la atención para con Timoteo. Y dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Está diciendo, cuando llegue Timoteo, atiéndanlo como un siervo de Dios. Suplan sus necesidades. Y por favor, cubran los gastos para que él pueda venir a mí. Todos ellos vivían así. Los viajes eran muy complicados en ese tiempo con las dificultades que había de las distancias y que no existían todavía los medios de transporte modernos. Versículo 12, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bueno, eso en cuanto a los planes del apóstol Pablo. Él habla de Timoteo, o sea, la iglesia necesita un líder, la iglesia está sin un liderazgo sólido.
y el apóstol Pablo está tratando de que los líderes fuertes la visiten y la fortalezcan. Vamos ahora al versículo 10. Dice, perdón, al versículo 13. Las instrucciones finales, perdón, las instrucciones finales son del versículo 10 en adelante. Continuemos con el 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, los está haciendo un llamado al coraje, al valor, ¿cierto? A la fuerza, a no ser pusilánimes, tontos, susceptibles. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Aquí hay una familia que es la familia de Estéfanas, que es la familia que se perfila como los pastores de Corinto, pero es que el rebaño de Corinto es rebelde, el rebaño de Corinto es difícil. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que reconozcan a la familia de Estéfanas, que lo reconozcan como los siervos que son las primicias de Acaya, o sea, los primeros ministros que son formados ahí en Corinto, y les está diciendo, sométanse a ellos, sujétense a ellos. Miren que esto es supremamente importante, que uno identifique los líderes que Dios ha puesto y que independientemente de los defectos que le vea, uno se someta a ellos, los respete y los honre. Eso lo enseña la Biblia. Ahora vamos al versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Esta es la despedida del apóstol Pablo. El que no ame a Jesucristo sea maldito. Anatema significa maldito. El apóstol Pablo sabe que en la iglesia de Corinto hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que practica el pecado. Hay gente carnal que no ha nacido de nuevo. Y él lanza esa expresión, una sentencia, una maldición sobre todos los creyentes de Corinto que no amen al Señor Jesucristo. Y esta maldición viene de algo que está establecido. La Biblia dice, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Para los que aman a Dios. Así que amar al Señor es algo que trae buena suerte, por decirlo en términos humanos. Amar al Señor trae buena suerte, pero aborrecer a Cristo trae maldición. Esas son las palabras con que el apóstol Pablo cierra su carta. El que no amare al Señor Jesucristo, que sea maldito. El Señor viene, el Señor viene. Está diciendo, hagamos todo con amor, hagamos todo con integridad, respetémonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, saludémonos los unos a los otros, hermanos. Es que esto es otro problema. Hay cristianos que ni siquiera saludan, ni siquiera saludan. Qué cosa tan horrible que dizque porque son tímidos. No, hermano, eso es falta de amor. La mínima expresión de amor es el saludo. Las iglesias se saludan. Bueno, y finalmente dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Y aquí termina la primera carta de los Corintios.